Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, invocamos tu Espíritu Santo para que inunde nuestros corazones ahora mismo, para que nos prepare para escuchar los mensajes importantes que diste la hermana White para nosotros, para los creyentes del tiempo final. Ayúdanos a comprender de la importancia de la conexión constante contigo. Por ello, Señor, ayúdanos a mantenernos en espíritu de oración en todo momento. Y ahora, Señor, que no hable yo sino tú, sino los textos de la hermana White y la palabra de Dios. Oh Padre Santo, te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Te lo pedimos todo en el nombre sagrado y precioso, el único válido, de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio, nuestra nueva conferencia. Espero que sea de construcción, de edificación para todos nosotros. Vamos a empezar leyendo unos textos bíblicos. Coger vuestras Biblias en el Lucas 21, del 29 al 38. Dice así: También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. No solo la higuera, y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ningún modo pasarán. Estad alerta por vosotros mismos. No sea que vuestros corazones se carguen de libertinaje y embriaguez y de las preocupaciones de esta vida. Fijaros de qué nos dice que debemos estar atentos, de no caer en qué: libertinaje y embriaguez y de las preocupaciones de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Quizás pensamos que a veces estamos como libres de que nos pase esto, que cuando realmente venga el momento vamos a estar atentos y dejaremos de repente las preocupaciones del día a día. Pero esto, hermanos, no es exactamente así. Debemos empezar ya, debemos empezar hoy mismo a dejar de lado las preocupaciones de esta vida. Para ello la oración es importante, para ello es bueno conocerla. Y vamos a seguir estudiándola. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Como un lazo. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Debemos orar para que seamos tenidos dignos de escapar de todas esas cosas que van a pasar. O sea, aquí una de nuestras oraciones, una de nuestras motivaciones para orar, debe ser también: Señor, manténnos preparados para que veamos ese momento. Y prosigue hablando de Jesús: y enseñaba de día en el templo, y salía a pasar las noches en el monte que se llama de los Olivos. ¿Qué hacía esas noches? Oraba toda la noche. Y todo el pueblo venía a él de madrugada para oírle en el templo. Ni un momento de descanso. Templo, monte de los Olivos, templo. O sea, que tengamos siempre en cuenta ese destino que nos espera, ese final que está cerca, y que parte de nuestra oración debe ir dirigida ¿a qué? A que nos mantengamos sobrios, libres de libertinaje, de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida. Y teniendo esto en nuestra mente, vamos, antes de empezar a leer el libro de la oración, primero recordar, eso sí, nuestra
yo creo que es la frase estrella, la cita estrella de Elena White: orad en todo tiempo, es decir, estad siempre en el espíritu de oración, y entonces estaréis listos para la venida de vuestro Señor. No me cansaré de leerla. Y antes de empezar el capítulo 5, vamos a leer una porción de Testimonios para la Iglesia, tomo 2. Va a ser un poco larga la introducción, hoy el tema va a ser un poco más largo de lo normal, pero creo que es interesante, porque nos va a enseñar algo que Elena White soñó, y le impresionó tanto que el título del capítulo es Un sueño impresionante. Vamos a analizar este sueño, vamos a escuchar lo que Elena White soñó, y escuchadlo atentamente, poneros en sus carnes. Ella lo soñó, vivió eso. Por lo tanto, vamos allá. Un sueño impresionante. Mientras visitaba Battle Creek en agosto de 1868, soñé que estaba con una gran compañía de gente. Una parte de esta congregación empezó a prepararse para un viaje. ¿Nosotros nos estamos preparando para un viaje? Sí, ¿verdad? Pues atentos por ello. Teníamos carretas muy cargadas. Mientras viajábamos, parecía que el camino ascendía. A un lado de este camino había un profundo precipicio. Al otro había un alto y liso muro blanco, con la terminación dura de paredes revocadas. A medida que avanzábamos, el camino se hacía más angosto y empinado. En algunos lugares parecía tan estrecho que no podíamos ya viajar con las carretas cargadas. Entonces desatamos los caballos, tomamos parte del equipaje de las carretas y lo colocamos sobre los caballos y viajamos a caballo. A medida que avanzábamos, la senda seguía estrechándose. Nos vimos obligados a marchar muy cerca del muro, para evitar caer del angosto camino en el profundo precipicio. Cuando hacíamos esto, el equipaje que llevaban los caballos presionaba contra la pared y nos impelía hacia el precipicio. Fijaros, todo esto va a tener una simbología, de hecho está teniendo ya, creo que la estáis cogiendo, ¿qué simbología? Un grupo de gente se prepara para un viaje y el camino es ascendente, cada vez más estrecho, tienen que liberarse de carga. Porque esa carga, ¿qué hace? ¿Los empele hacia dónde? Los empele hacia el precipicio. Recordad, embriaguez, libertinaje, preocupaciones de este mundo, nos empelen al precipicio. Seguimos a caballo. Y cuando llegamos a los lugares más angostos del camino, sentíamos gran temor de perder el equilibrio y caer. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese miedo ahora? En esos momentos, parecía que una mano tomaba la brida y nos guiaba en el camino peligroso. ¿Qué mano será esta? Como la senda se hacía más angosta, decidimos que ya no podíamos seguir a caballo con seguridad. Dejamos los caballos y continuamos a pie. En una sola fila, cada uno siguiendo las pisadas del otro. En este punto, pequeñas cuerdas descendieron desde lo alto del muro blanco. Atentos a estas cuerdas. Nos asimos de ellas firmemente para ayudarnos a mantenernos en equilibrio sobre la senda. Mientras avanzábamos, el cordón avanzaba con nosotros. Finalmente, la senda se hizo tan angosta que llegamos a la conclusión de que viajaríamos más seguros sin zapatos, para agarrarnos mejor al terreno, para tener más contacto con el terreno, porque si no, es como una escalada. Así que los quitamos y continuamos sin ellos. Pronto vimos que podíamos viajar más seguros sin las medias. Nos las quitamos y seguimos descalzos. Pero seguimos. Entonces pensamos en los que no estaban acostumbrados a las privaciones y penurias. ¿Dónde estaban ahora?
no estaban en el grupo. Fijaros, fijaros qué frase. Los que no estaban acostumbrados, a las privaciones y penurias, ¿dónde estaban ahora? Tenemos la tendencia a quejarnos de las preocupaciones y de las penurias. ¿Qué están haciendo estas preocupaciones y estas penurias? Preparándonos para cuando tengamos que quitarnos las medias y agarrarnos fuertemente a la cuerda que viene del cielo y al poco terreno que nos queda. Si no vemos lo que nos pasa como pruebas que nos van a preparar para cosas que van a pasar mucho peores, vamos a estar siempre deprimidos y enganchados a las preocupaciones de este mundo, y el equipaje nos va a tirar al precipicio. Yo quería comentar algo. La verdad es que este sueño no me acuerdo de haberlo leído, pero quería, unos días atrás, estaba recordando mi niñez, que a pesar de que no tuve, por así decirlo, una niñez con todo lo que generalmente las personas necesitan, claro, no, tampoco es que viví en extrema pobreza porque no lo hice, pero sí pasé algunas penurias, algunas privaciones en mi niñez, y la verdad es que me estaba acordando el otro día, me acordaba que cuando tenía unos 5, 6, 7, 8 años, durante ese tiempo hasta los 10 o 12, yo vivía en el campo, vivía con mis abuelos, y mi madre a veces estaba ahí en el pueblo con nosotros y otras veces se iba a la ciudad a trabajar. Pero me acuerdo que en ese tiempo no teníamos ni, ¿cómo le llamarían aquí? Los baños que todo el mundo tiene acceso. Un lavabo. Un lavabo, no había en la casa donde vivíamos. Era una casa muy sencilla y no existía en ese tiempo. Entonces nuestros lavabos eran el monte, porque teníamos un amplio terreno y bueno, así es las condiciones en que se vive. Bueno, ahora es un poco mejor, pero antes, hace algunos años atrás, las casas, las aldeas eran así. Había personas que no podían construirse un baño, a un caso había unas letrinas que le llaman, que era que hacían un pozo, hacían algo de cemento y como un hoyo y cavaban un pozo fondo, que es ahí donde hacían sus necesidades. Entonces yo me acordaba y decía realmente gracias Señor, porque pasé por esas cosas y por otras más, que digo, me han servido en la vida y me van a seguir sirviendo, porque sé que no siempre vamos a tener lo que necesitamos. Vienen situaciones muy difíciles para el pueblo de Dios, vienen situaciones de penurias, cuando se nos ha quitado absolutamente todo. A menos los lujos de los que ahora estamos disfrutando, ¿no? Nosotros vivimos en un lujo excesivo. Claro, bueno, abrir el grifo cada día es un lujo. Pero las cosas necesarias las tenemos, sí. Todo lo necesario lo tenemos. Y entonces yo hablaba con Víctor y decía, le agradezco a Dios porque ya viví tipo de experiencias así y realmente están grabadas en mí, están grabadas en mi memoria, porque son cosas que nos marcan y que a pesar de que no fue fácil, pero yo se lo agradezco. Y a pesar de que tuve una niñez un poco difícil en ese sentido, también fui feliz porque vivía en el campo, jugaba, miraba verde, lo que ya estábamos comentando, y con penurias o sin ellas, vivía en un ambiente de amor que me daba mi abuela, que me cuidaba, y lo demás pues pasaba a ser secundario. Pero sí estoy viendo esto cuando dice que los que no se han acostumbrado a las penurias o no las han vivido alguna vez, claro que será mucho más difícil, porque no es fácil, sobre todo cuando eres niño, que claro, necesitas de los cuidados y tal vez no tienes todo lo necesario, pero es necesario para tu vida, para lo que Dios te ha puesto a hacer en algún momento determinado de tu vida, pues es necesario que pases por todas estas cosas.
Y pues aunque se vengan las penurias, pues a soportarlas con gozo, que es lo que debemos de hacer, que es lo que Dios nos manda a hacer para poder ser aptos para entrar al cielo. Sí. Preciosa experiencia. De hecho es un quitamiedos para el futuro. A cada cambio, algunos quedaban atrás. O sea, cada vez que había un momento de estrechamiento del camino, siempre había algunos que se iban quedando atrás. Y cada vez iban quedando menos. Y solo seguían los que se habían acostumbrado a soportar penurias. Fijaros, acostumbrado a soportar penurias. ¿Cómo? En Cristo. En Cristo. Porque nuestra mente en el cielo, nuestro cuerpo en la tierra, y evidentemente vamos a soportar penurias. ¿Por qué? Por decir lo que hay que decir, por predicar, por ser cristiano, por guardar el sábado, por cualquier cosa que represente seguir a Dios, vamos a soportar penurias. Y quiera Dios que las haya y las podamos soportar, porque nos va a preparar para otras cosas, para ese gran viaje. Las privaciones del camino solo los hacían más deseosos de esforzarse hasta el final. Fijaros, cuando estás preparando algo, cuando tú crees que vas por el buen camino, te pasa algo, pues mira, eso es también una señal. Mira, vas por el buen camino, yo sigo, adelante, y orando a Dios para ver si ese camino es el adecuado. Pero la mayoría de ocasiones, si tú sigues los mandamientos, si tú oras a Dios para lo que haces, los inconvenientes te hacen más fuerte para seguir adelante en la línea adecuada. El peligro de caer de la senda aumentaba. Nos apoyábamos fuertemente contra el muro. Recordemos, era un muro blanco. Sin embargo, no podíamos apoyar nuestros pies del todo sobre la senda, porque era demasiado angosta. Entonces suspendíamos casi todo nuestro peso de las cuerdas que venían del cielo. Y exclamábamos, ¡nos sostienen desde arriba! ¡Nos sostienen desde arriba! Toda la compañía que avanzaba por la senda angosta pronunció las mismas palabras. O sea, todos eran uno. Cuando escuchamos las risas y la jarana que parecían venir del abismo, nos estremecimos. O sea, ¿cómo estaban aquellos que no estaban en el camino? Que estaban abajo, pensándose que estaban tan contentos y tan libres. Estaban celebrándolo, estaban de jarana, de fiesta, de libertinaje, de embriaguez. Cuando escuchamos canciones de guerra y canciones de danza, escuchamos música instrumental y fuertes risas, mezcladas con maldiciones, gritos de angustia y amargos lamentos. Las preocupaciones de la vida. Todo lo que hemos leído anteriormente. Y nos sentimos más ansiosos que nunca de seguir en nuestro angosto y difícil camino. Cada vez hay más diferencia entre los que siguen a Dios y los que no siguen a Dios. Cada vez la separación es mayor. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo se retira. Los que están abajo ya no pueden ir a ese camino. Ya no hay acceso. Gran parte del tiempo nos veíamos obligados a suspender todo nuestro peso de las cuerdas, totalmente dependientes de la ayuda del cielo, que aumentaban de tamaño a medida que avanzábamos. O sea, las cuerdas se hacían cada vez más fuertes, más gruesas, cuando iban cada vez más hacia adelante. Noté que el hermoso muro blanco estaba manchado de sangre. ¿Qué simbolizará esto? Daba lástima ver el muro así manchado. Sin embargo, ese sentimiento duró solo un momento, pues pronto pensé que todo estaba bien.
¿No sentimos a veces lástima por lo que Cristo sufrió? Pero luego entendemos por qué y de repente nos sentimos bien. Los que vienen detrás sabrán que otros han pasado por el camino angosto y difícil antes que ellos y llegarán a la conclusión de que si otros pudieron avanzar, ellos podrán hacer lo mismo. O sea, que hay aún gente que se quedó atrás, que tenía una oportunidad de seguir el camino. O sea, que aún el Espíritu Santo no se había retirado del todo, quedaba aún el último momento. Y cuando sus doloridos pies sangren, no desmayarán desalentados, sino que al ver la sangre sobre el muro, sabrán que otros han soportado el mismo dolor. O sea, que esa sangre del muro también era la sangre de sus pies. Al fin llegamos a un gran abismo, donde terminó nuestra senda. Ahora no había nada allí que guiara nuestros pasos, nada donde descansar nuestros pies. Hay un salto como al abismo, un salto de fe. Toda nuestra dependencia estaba en las cuerdas, que habían aumentado de tamaño hasta llegar a ser tan grandes como nuestro cuello. Perdón, como nuestro cuerpo, me equivoqué, como nuestro cuerpo, perdón, disculpad. Tan grandes como nuestro cuerpo, qué pedazo de cuerdas, entonces se podían abrazar a las cuerdas. Cuerdas como un cuerpo, estaban abrazando la cuerda para no caer con todas sus fuerzas. Aquí, por un tiempo, nos sentimos perplejos y angustiados. Por lo tanto, fijaros, ya han dejado el camino, ya están a punto de llegar al final del viaje. Pero se sienten, ¿qué? Perplejos y angustiados. Preguntamos en temerosos susurros, ¿a qué está sujeta la cuerda? Mi esposo estaba justo delante de mí, grandes gotas de sudor caían de su frente, las venas del cuello y las sienes habían aumentado el doble de su tamaño normal. Eso es angustia. Sufocados y agonizantes lamentos brotaban de sus labios. El sudor corría por mi rostro y sentí tal angustia cual nunca había sentido antes. Nos esperaba un tremendo esfuerzo. Si fallábamos aquí, todas las dificultades de nuestro viaje habrían sido en vano. ¿Qué angustia están pasando ellos? ¿No será la angustia de Jacob? Son momentos previos a llegar. Ahora lo veréis. Ante nosotros, del otro lado del abismo, había un hermoso campo de verde gramilla, de más o menos 15 centímetros de alto, como una hierba de 15 centímetros de alto, verde. ¿El cielo? ¿Verde? Los que hayáis visto la última escuela sabática o hayáis visto también la conferencia Mundo Natural, Mundo Espiritual, veréis el simbolismo del verde. ¿Qué significa el verde? El cielo tiene hierba verde. Por eso cuando estamos en el campo y tenemos nuestro alrededor verde, nos está diciendo Dios, meteros en el verde porque estáis como en el cielo, pero en la tierra. Cuidado con esto, es impresionante, creo yo. No veíamos el sol, pero suaves y brillantes rayos de luz semejantes al oro y plata finos descendían sobre esta campiña que pasa en la Nueva Jerusalén. ¿Hay sol? No, pero la luz de Dios ilumina todo, ¿verdad? Por lo tanto, es la prueba de lo que están viendo es el cielo. Están viendo la nueva creación. Nada que hubiera visto jamás sobre la tierra podía compararse en belleza y gloria con esta pradera. ¿Qué nos dice el Apocalipsis? Cosas que ni ojo vio, ¿no? Por lo tanto, está viendo algo que nunca ha visto. Es otra prueba de que está viendo el cielo. ¿Pero podríamos alcanzarla? Era nuestra inquietante pregunta. Fijaros, son de los 144.000, están en la angustia de Jacob. Ven el cielo tan cerca, ¿llegaremos? Aunque están ahí, van a llegar, pero está esa angustia, fijaros, humildad hasta el final, hasta el final. Si la cuerda se rompía, moriríamos. Fijaros.
Fijaros la total dependencia. Si no estamos asidos así, a esa cuerda que viene del cielo, moriremos. De nuevo se escucharon angustiosos susurros. ¿Cómo se sostiene la cuerda? Por un momento vacilamos antes de aventurar una respuesta, luego exclamamos, nuestra única esperanza consiste en confiar plenamente en la cuerda. Hemos dependido de ella durante todo el difícil trayecto, ahora no nos fallará. Recordando lo que les ha ayudado a pasar la cuerda, recapacitan, se siguen agarrando la cuerda y dicen, no puede fallar, antes no nos falló. Aún la duda nos angustiaba. Entonces escuchamos las palabras, Dios sostiene la cuerda y no hay por qué temer. ¿Quién sostiene la cuerda? Dios. ¿Quién nos sostiene? Dios. ¿El camino se estrecha? No hay problema. ¿Quién te sostiene? Dios. Luego los que venían detrás repitieron las mismas palabras y agregaron, Él no nos fallará ahora, puesto que hasta aquí nos ha traído a salvo. Esas palabras bíblicas, hasta aquí nos ayudó Dios. Recordemos. Mi esposo entonces se abalanzó sobre el tremendo abismo y saltó a la hermosa campiña, que estaba más allá. Inmediatamente lo seguí yo. ¡Oh, qué sensación de alivio y gratitud a Dios sentimos! Escuché voces que se elevaron en triunfante alabanza a Dios. Era feliz, perfectamente feliz. Desperté y sentí que a causa de la ansiedad que había experimentado en mi marcha por la difícil ruta, cada nervio de mi cuerpo se estremecía. ¿Sufrieron? Solo el simple recuerdo del camino, de lo que pasaron en el sueño, una vez despierta, le estremecía cada nervio del cuerpo. ¿Estamos preparados para eso? Este sueño no necesita comentario. Por lo tanto, me he pasado comentándolo. No necesita comentario. Impresionó de tal modo mi mente que probablemente cada detalle permanecerá vívido mientras tenga memoria. Creo que nosotros debemos recordarlo igual mientras tengamos memoria, aunque no lo hayamos soñado nosotros. Porque si está aquí, es para nosotros. Muy bien, vamos a seguir con algunos comentarios más en otros libros de Elena White, Nuestra elevada vocación. Es una matutina. Y dice así, fijaros porque es muy curioso que en otro lugar diferente, en un manuscrito diferente, tiempo diferente, hace un comentario sobre una cuerda también. Y nos va a ayudar a entender aún más esta cuerda, si no la habíamos entendido ya. Medid la cuerda, si podéis, que ha sido bajada desde el cielo para elevar al hombre. Fijaros, es como texto paralelo. Funciona igual que la palabra de Dios, los escritos de Elena White. Que ha sido bajada desde el cielo para elevar al hombre. La única estimación que podemos daros de su dimensión, de cuán larga y cuán grande es señalaros hacia el Calvario. Por lo tanto, ¿a qué te estabas abrazando? ¿A qué se estaba abrazando Elena White en el sueño y todo el séquito? ¿A qué se abrazaba? Al Calvario, a la cruz del Calvario. Los méritos de Jesús son los que nos hacen ser salvos, por sus méritos. Por lo tanto, miremos otra vez que a la cruz del Calvario. En oración traigo todos mis problemas, mis planes, a los pies de la cruz del Calvario. Todas las preocupaciones diarias a los pies de la cruz del Calvario. ¿Por qué? Para poder agarrarnos a esa cuerda. Porque si vamos con todas las preocupaciones encima, ya habremos caído antes en el camino cuando se hizo estrecho. Por eso hay que comprender muy bien el misterio de la oración. Hay que comprenderlo muy bien. Lo más que Dios nos permita. Por lo tanto, sigamos orando para ello. Y en la maravillosa gracia de Dios, una reflexión.
que un poco va después o genera, no me sale la palabra, una vez leído lo que hemos visto, esto es una reflexión que está obligada. Fijaros, Él cuida de nosotros en todo momento. Él mantiene la maquinaria viva en acción. Fijaros que todo lo que hemos leído hasta entonces, hasta ahora, era referente al pueblo de Dios, ¿de acuerdo? Pero fijaros ahora de lo que nos va a decir. Él cuida de nosotros en todo momento, Él mantiene la maquinaria viva en acción. Si se nos dejara para que nosotros la accionáramos durante solo un instante, eso de decir, va, déjame que yo tomo los mandos. Es como decir, toma esta nave espacial, vale, me voy a poner, venga, cojo los mandos en un momento, tocas un botón que no es y te vas al suelo. Pues aún más, porque un solo instante morimos. No hay más. Dependemos absolutamente de Dios. Pero fijaros, está hablando de la maquinaria viva, sea justos e injustos. Toda la humanidad está viva porque Dios lo quiere. Dios permite la vida. ¿Falta misericordia en Dios? ¿Alguien duda que Dios es misericordioso? ¿Que no da oportunidades? Estamos viendo a gente que hace cosas horribles, están vivas. ¿Les da oportunidades? Nosotros mismos somos la misericordia ahí expresada totalmente de Dios. A pesar de lo que somos y de que cada día le fallamos a Dios, ¿cómo sigue manteniendo su misericordia en nosotros? Entonces, cada vez que pensemos en la misericordia de Dios, deberíamos de vernos al espejo y decir, realmente la misericordia de Dios ha estado conmigo y sigue conmigo, porque tenemos tanta luz y tanta verdad a la vista y a pesar de ello fallamos. Pero la misericordia de Dios es tan grande y ve lo que nosotros no vemos, porque nosotros vemos un futuro ahí, nada más a unos metros, pero Dios ve un futuro mucho más allá y ve que somos instrumentos que podemos llegar a alcanzar la victoria si nos dejamos estar en las manos de Él. Entonces, cada día nosotros, esa debería ser la oración, darle gracias a Dios porque su misericordia es manifestada en nosotros, que estamos vivos aún y que nos sigue ayudando a participar de su obra, que nos sigue proveyendo todo lo necesario y nos sigue dando oportunidades para seguir adelante. Efectivamente, y esto nos obliga a una reflexión aún más profunda, aún más, para ser aún más conscientes. Fijaros hasta dónde va a llegar la misericordia de Dios, porque resulta que si quita por un instante su poder, morimos. Entonces podemos pensar, ¿dónde queda el alimento? ¿Dónde queda la bebida? ¿Dónde queda el respirar? Porque si a mí me tapan la nariz, me muero. Si a mí me quitan el alimento, cuando pasen ciertos días me voy a morir. Si a mí me quitan la bebida, en pocos días me muero. Por lo tanto, ¿veis algo ahí? Si recordáis la conferencia Mundo Natural, Mundo Espiritual, vimos cómo la naturaleza nos mostraba que el crecimiento de la semilla y el desarrollo del árbol o de la siembra no era un milagro directo de Dios. Había una siembra que puede estar hecha por el hombre o no. Hacía falta regar, hacía falta sol. Pero la vida, ¿quién la daba? ¿El crecimiento quién lo daba? Dios. O sea que hay una parte directa de Dios y una parte que Dios utiliza herramientas para hacer llegar esa energía vivificante a la semilla. ¿Y por qué utiliza herramientas si podría hacerlo directamente? Leímos que era una lección para nosotros. Y lo asociaba con cómo al profetizar o al predicar plantamos la semilla en la mente de la gente. Y viene otro y riega, y viene otro y le da el sol o lo que sea, y esa semilla germina. ¿Y el crecimiento en la mente de esa persona quién lo da? Dios, el Espíritu Santo. Pues si lo asociamos eso
a la vida física como la entendemos ahora, entenderemos por qué tenemos que comer, por qué tenemos que beber, por qué tenemos que respirar. Porque nos deja una parte a nosotros. Fijaros, ¿para qué? Para que nos sintamos en colaboración directa con Él, para que participemos de su divinidad. ¿No se os pone la piel de gallina? O sea, directamente, si nosotros comemos para honra y gloria de Dios, estamos participando de su divinidad. Si nosotros bebemos para honra y gloria de Dios, estamos participando de su divinidad, estamos ayudando, estamos colaborando, porque Él lo ha permitido así, a que haya vida en nosotros. Fijaros, nos hace partícipes en las más pequeñas cosas y nosotros sin darnos cuenta. Por un día no pasa nada. Por un día no pasa nada. ¿Estamos siendo partícipes de la divinidad haciendo eso? No. Por eso cada vez que tengáis un plato delante, cada vez que tengáis la tentación de hacer algo que no debéis hacer, incluso el vestir, el dominio propio, cualquier cosa que está incluida en todo lo que es la reforma pro salud, pensad, es que ¿estoy colaborando con Dios para mi vida o estoy colaborando con Satanás para mi muerte? Lo dejo ahí. Creo que es para profunda reflexión de cada uno. Yo, desde que leí esto, lo veo todo diferente. Lo veo todo diferente. Y me doy cuenta de que muchas veces he dicho, no pasa nada, es igual. Miremos nuestra mente, recordemos, y en cada momento del día a día, hagámonos esta pregunta. ¿Queremos colaborar con Dios? ¿Queremos ser partícipes de su divinidad en lo más pequeño, en lo que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta que era participar de su divinidad? No es solo ir a predicar por ahí, no, es eso también. Porque recordemos que Elena White nos dice que incluso cuando hacemos ejercicio, es como si estuviéramos en una reunión de evangelización. Cuando hacemos ejercicio para nosotros, en cualquier sitio, sin nadie a nuestro alrededor. Es como que ser partícipes de la divinidad de Dios dando el mensaje. Igual, porque vamos a estar también en condiciones para dar el mensaje. Todo se repite, todo es un círculo a menor medida y a mayor medida, pero siempre es la misma ley, siempre la misma manera de actuar. Dios se complace en su Hijo y nosotros al estar en Él se complace en que colaboremos. Es que no, ¿veis la gran misericordia? Nos quiere cerca de Él. Y ha puesto cosas en nuestra vida para sentirnos cerca de Él. ¿Y qué ha hecho Satanás? Corromperlas, todas. Todas. Por eso Elena White se pone tan, digamos, entre comillas, pesada con el dominio propio, con la privación, de estar siempre concentrados, de no dejarnos llevar por las sensaciones y los sentimientos extremados. ¿Por qué? Porque cada detalle cuenta. Yo quería apuntar referente a esto que claramente donde nosotros estemos debemos de tratar de hacer todo para la gloria de Dios, pero indudablemente cuando hablabas acerca del tema mundo natural, mundo espiritual, indudablemente cuando estamos fuera en un ambiente totalmente donde el silencio de la gente, del ruido de los coches, no existe y solo reina los sonidos de la naturaleza, es que te cambia totalmente tu manera de ver las cosas, te lo cambia. Y claramente el hecho de vivir en un lugar así, donde tus ojos se pueden deleitar en la obra creadora de Dios, te cambia muchas cosas en tu mente y puedes, no digo que no se pueda hacer porque ya muchos, por ejemplo Daniel estuvo en la corte de Babilonia y fue fiel, claro está, pero claro, cada uno de nosotros somos distintos y debemos de tratar de honrar a Dios donde estemos, pero el hecho de estar allá, el hecho de vivir allá y
y de no desear bajar a la ciudad, nada más que sea por lo necesario para venir a predicar, te cambia mucho. Comerás mejor, vivirás mejor, dormirás mejor, respirarás mejor. O sea, será totalmente un cambio de vida impresionante que te ayudará a apreciar más las cosas espirituales. Porque el ver la naturaleza y el estar pendiente de lo que ahí Dios nos está mostrando, te cambiará muchas cosas. Entonces, a las personas que pueden tener la oportunidad, porque claro, muchos no la tenemos aún, pero las personas que tienen esa oportunidad de poder irse y de buscar un lugar, no digo que se busquen un lugar allá, como dicen aquí en el Quinto Pino, un lugar fuera. Elena White habla de que no debíamos de estar tan lejos de las ciudades porque no serviría para evangelización. Un lugar próximo, pero que no lo único que puedes escuchar son los sonidos de la naturaleza y apreciar lo verde, las montañas y todo eso. Entonces, animo, ya hemos hablado mucho, tú hablaste en esa predicación, a las personas a que lo pueden hacer y tienen las posibilidades de hacerlo, a que lo hagan, a que no se lo piensen 2 veces, a que tomen la decisión porque verán el cambio tremendo que será para sus vidas. Sobre todo para los niños. También cabe recordar un apunte a lo que comentabas. Elena White también nos recuerda que si nuestro corazón no está en condiciones, es igual donde estés. Es igual si estás en la ciudad como si estás en el campo. Y debes actuar como tal allá donde estés. Claro, eso siempre lo he dicho. Yo que a pesar de que el campo te provea tantas cosas, pero si en tu corazón no tomas la determinación de dejar que Dios te guíe y que Dios vaya cambiándote en un entorno donde tienes ventajas y lo tienes mucho más fácil de hacerlo. Y trabajo que hacer. Entonces, realmente nada irás a hacer. Aunque Entonces, vayas allí a vivir, no si estarás tu mejor. mente está aquí, puedes llevar tu cuerpo allá, pero tu mente se quedará acá. Sí, Entonces, tratar de que tu mente y tu cuerpo estén allá. Estén en el mismo sitio. Totalmente. Bueno, pues acabamos aquí la super introducción, muy larga, y vamos a hacer el capítulo, que no es muy largo, es cortito, pero interesante, de la oración. Capítulo 5. Las promesas de Dios y la oración. Qué importante. Qué importante. ¿Cómo debemos reaccionar ante las promesas de Dios? Hemos visto la cuerda, ¿verdad? ¿Cómo tenía que abrazarse ya? Pues la cuerda era muy grande. Así. Pues así nos debemos abrazar a las promesas de Dios. Vamos allá. Dios promete escuchar y responder a las oraciones. Cristo es el eslabón de unión entre Dios y el hombre. Ha prometido su intercesión personal empleando su nombre. Por eso tan importante, en el nombre de Jesús. Básico. Coloca toda la virtud de su justicia al lado del suplicante. Cristo ruega por el hombre, y el hombre necesitado de la ayuda divina ruega por sí mismo en la presencia de Dios, usando el poder de la influencia de aquel que dio su vida por el mundo. Cuando reconocemos ante Dios nuestro aprecio por los méritos de Cristo, se añade fragancia a nuestras intercesiones. Fijaros, cuando oramos por otras personas, el hecho de reconocer que los méritos son de Cristo añade fragancia a las oraciones. Oh, ¿quién puede valorar esta gran misericordia y amor? Al acercarnos a Dios mediante la virtud de los méritos de Cristo, estamos revestidos por sus vestiduras sacerdotales. ¿Recordáis el texto? Que decía que sois real sacerdocio, nación santa. Somos sacerdotes en Él. Él nos viste. Él nos coloca cerca de su lado, rodeándonos con su brazo humano, mientras que con su brazo divino se aferra al trono del infinito. Sus méritos, como fragante incienso, los ponen un incensario en nuestras manos para estimular nuestras peticiones.
sus méritos igual al incienso. Cuando leáis Éxodo, veis por qué tiran el incienso, veréis cómo se tiraba en... jolín, ahora no me acuerdo. El incensario de oro, se tiraba el incienso en... bueno, disculpadme. Pues ahí se quemaba y subía, y simbolizaba que las oraciones subían con el incienso. Y ese incienso son los méritos de Cristo. Y fijaros lo del brazo. Estuvimos analizando la posición del templo en Jerusalén, de cómo estaba colocado, y también estuvimos analizando, esto ya en puertas dimensionales, cómo estaba colocado Jesucristo en su muerte, mirando hacia el sur, y cómo la parte izquierda de Jesús sería el este, y la parte derecha de Jesús en su muerte sería el oeste, y lo pusimos el símbolo encima del mismo santuario, que también se entra por el este y se acaba por el oeste. En esta posición entrarías de izquierda a derecha. En esta posición, el brazo izquierdo cogería a los que están fuera y con el brazo derecho estaría asido ¿de qué? Del trono. O sea que nos invita a entrar mediante la oración. Fijaros, qué impresionante. Os invito a repasar aquellas conferencias. Las oraciones sencillas inspiradas por el Espíritu Santo ascenderán a través de la puerta abierta, la que Cristo dijo que Él abriría y que ningún hombre podría cerrar. ¿Os suena esto? Apocalipsis 3, si no recuerdo mal, antes de la Odisea. Iglesia de Filadelfia. Esa puerta abierta que nadie puede cerrar, escuchad, nadie puede cerrar, son las oraciones sencillas, inspiradas por el Espíritu Santo. Estas oraciones, mezcladas con el incienso de la perfección de Cristo, ascenderán como fragancia al Padre y las respuestas llegarán. Vi que toda oración elevada con fe por un corazón sincero será oída y contestada por Dios, y que el suplicante obtendrá la bendición cuando más lo necesite, y a menudo ésta excederá sus expectativas. No se pierde una sola oración de un verdadero santo si es elevada con fe por un corazón sincero. La facultad de orar, como oró Nehemías en el momento de su necesidad, es un recurso del cual dispone el cristiano en circunstancias en que otras formas de oración pueden resultar imposibles. Creo recordar que Nehemías ora ante el rey mientras está hablando con él. No puede en ese momento irse y orar especialmente en un lugar, sino que está hablando con él y orando a la vez. Aquí nos pone ese ejemplo. Los que trabajan en las tareas de la vida, apremiados y casi abrumados de perplejidad, pueden elevar a Dios una petición para ser guiados divinamente. Cuando los que viajan por mar o por tierra se ven amenazados por algún grave peligro, pueden entregarse así a la protección del cielo. En momentos de dificultad o peligro repentino, el corazón puede clamar por ayuda a aquel que se ha comprometido a acudir en auxilio de sus fieles creyentes cuando quiera que le invoquen. En toda circunstancia y condición, el alma cargada de pesar y cuidados, o fieramente asaltada por la tentación, puede hallar seguridad, apoyo y socorro en el amor y el poder inagotables de un Dios que guarda su pacto. Él no va a fallar. Nos recuerda que Él no falla. Por lo tanto, estáis en peligro, no pasa nada. En ese momento, asiros de la cuerda, no falla, no se va a romper. Cuando pedimos, Dios responde. Forma parte del plan de Dios concedernos, en respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. ¿A qué estamos esperando? Fijaros, Y lo hace así, no porque no sepa lo que necesitamos, lo hace así para que entremos en conexión con Él. Nos quiere cerca. ¿Qué hemos dicho? Nos hace colaboradores, nos quiere cerca de Él, nos ama tanto, que no puede hacer nada sin hacernos colaborar. Los mismos ángeles quieren hacer la obra de evangelización y no pueden. Nos la da a nosotros. O sea, fijaros que tenemos muchos privilegios que no apreciamos.
quizás lo necesario. Dios oye la oración. Cristo dijo, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. También dijo, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si vivimos conforme a su palabra, se cumplirán en nuestro favor todas sus promesas. Todas sus promesas. Somos indignos de su gracia, pero cuando nos entregamos a Él, nos recibe. Obrará en favor de los que le siguen y por medio de ellos. Cuando pidáis a Dios que os ayude, honrad a vuestro Salvador creyendo que recibís su bendición. Cuando oramos a Él, ya tenemos que estar dándole gracias por haber recibido la bendición. Todo poder y toda sabiduría están a nuestra disposición. Todo. No tenemos más que pedir. Solo hay que pedir. Pedir, pedir. Está todo a nuestra disposición. ¿Os pasa a menudo que alguien ponga todo a vuestra disposición? Pero todo en el sentido de todo, lo mayor, la gran sabiduría, todo el poder a vuestra disposición. Dios tiene un cielo lleno de bendiciones que quiere otorgar a aquellos que buscan seriamente la ayuda que solo el Señor puede proveer. Jesús es quien presenta al Padre nuestras pobres palabras. Cada oración sincera es oída en el cielo. Tal vez no sea expresada con fluidez, pero si procede del corazón, ascenderá al santuario donde Jesús ministra. Y Él la presentará al Padre, sin balbuceos, hermosa y fragante, con el incienso de su propia perfección. Es interesante esa cita porque una vez hubo una predicación que me acuerdo hace años que escuché de un hermano, hablaba precisamente acerca de las funciones de Jesús con las oraciones y del Padre y del Espíritu Santo, y hablaba de esto. Lo que pasa es que no lo había leído en el Espíritu Profecía, o tal vez no me acordaba en ese momento, y estoy viendo que lo que él decía ahí era realmente verdad, que decía que nosotros presentábamos oraciones y siempre las oraciones que presentamos son oraciones que realmente no son dignas de ser presentadas al Padre. Entonces él hacía un poco que nos pusiéramos en situación y que nos imagináramos cómo ascendía esa oración, cómo Jesús la miraba, la leía, por así decirlo, y como veía que estaba llena de errores y de cosas, pues iba arreglándola de tal manera que al presentarla al Padre fuera lo que está hablando ella ahí, una fragancia ante el Padre, algo impresionante, y realmente impresiona que aún en eso nos ayuda Jesús. O sea, a veces hacemos oraciones que tal vez no van conforme o no van correctamente, pero Dios es tan misericordioso que las arregla. Sí, cuando son hechas con sinceridad. Sí, sí, ¿no? Y recordemos también el acto aquí, el papel del Espíritu Santo, sí, como Él también las lleva a Jesús, o sea que oración con el Espíritu Santo, desde el Espíritu Santo. Quienes oran reciben poder adicional. Fijaros, orad y recibiréis poder. Todos son responsables por sus actos mientras estén en este mundo de prueba. Todos tienen poder para controlar sus acciones si lo desean. No vale decir, es que me superó, es que ya yo lo intenté pero me superó. Quizás no lo deseamos lo suficiente. Quizás deseábamos más ese pecado que no pecar. Fijémonos, porque a veces hay algo dentro de nosotros más poderoso o con más fuerza de lo que nosotros creemos. Y no vale excusarse. Todos tienen poder para controlar sus acciones si lo desean. Si son débiles en la virtud y la pureza de los pensamientos y actos, pueden obtener ayuda del amigo de los desvalidos. Jesús está familiarizado con todas las debilidades de la naturaleza humana, y si se le suplica, dará fortaleza para vencer las más poderosas tentaciones. Todos pueden obtener
esta fortaleza si la buscan con humildad. Todos. También hay una cita, creo que sí, hay una cita, lo que pasa es que yo no me acuerdo dónde está, donde ella habla que deberíamos de orar mucho más los días sábados, porque los días sábados tienen doble bendición. O sea que cuando tú oras, esa oración tiene aún más poder que las oraciones que haces diariamente. Entonces, cuando nosotros estamos tan necesitados de oración y queremos que Dios, alguna petición especial a Dios, pues tengamos la seguridad que si ese día la hacemos y oramos, tendrá doble bendición, tendrá más fuerza. Vale, por dos. Exactamente. Ahora me ha venido doble, 2, curioso, ¿no? También, 2000 años en sábado. Muy bien, Dios responde nuestras oraciones cuando y cómo lo considera mejor. Todo santo que se allega a Dios con un corazón fiel y eleva sus sinceras peticiones a Él con fe, recibirá contestación a sus oraciones. Vuestra fe no debe desconfiar de las promesas de Dios, porque no veáis y sintáis la inmediata respuesta a vuestras oraciones. No temáis confiar en Dios. Fiad en su segura promesa. Pedid y recibiréis. Dios es demasiado sabio para errar y demasiado bueno para privar de cualquier cosa buena a sus santos que andan íntegramente. El hombre está sujeto a errar, y aunque sus peticiones asciendan de un corazón sincero, no siempre pide las cosas que sean buenas para sí mismo o que hayan de glorificar a Dios. Fijaros, hay dos condiciones. Esas oraciones tienen dos condiciones. Una, que las cosas que pidamos sean buenas para nosotros o para los que nos rodean. Otra, ¿son para glorificar a Dios? Quizás a veces nos empepinamos en orar por algo, por un suceso que tiene que suceder sí o sí, porque si no sucede nos morimos. Pues resulta que si no es para glorificar a Dios ya podéis ir esperando, ya podemos ir esperando. Por lo tanto, tengamos el poder de orar con la razón que aquí nos marca. Cuando tal cosa sucede, nuestro sabio y bondadoso Padre oye nuestras oraciones y nos contesta, a veces inmediatamente, pero nos da las cosas que son mejores para nosotros y para su propia gloria. Si pudiésemos apreciar el plan de Dios cuando nos envía sus bendiciones, veríamos claramente que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que nuestras oraciones obtienen respuesta. A veces decimos, no nos ha respondido, ¿qué ha pasado? Sí que nos ha respondido, ya nos ha respondido, y lo que va a pasar y lo que ha pasado no te has dado ni cuenta porque estabas esperando otra cosa. Y eso ya ha pasado para tu bien. Por lo tanto, por eso debemos dar las gracias ya por la bendición cuando ya se le hemos pedido, porque ya nos lo ha dado. Nunca nos da algo perjudicial, sino la bendición que necesitamos. En lugar de algo que pedimos y que no sería bueno para nosotros. Fijaros, O sea, nosotros vamos y pedimos, Señor, queremos tal cosa. Y el Señor nos responde y dice, no, esto no, esto. O sea, pedimos lo que no necesitamos y nos da lo que necesitamos. ¿Más bondad? ¿Más misericordia? Pero es el hecho de ir con el corazón sincero a Dios. Dios ve que vas a Él. Tú te equivocas, vale, Él te da lo bueno. Tú ves a Él. Vi que si no advertimos inmediatamente la respuesta a nuestras oraciones, debemos retener firmemente nuestra fe y no permitir que nos embargue la desconfianza, porque ello nos separaría de Dios. Si nuestra fe vacila, no conseguiremos nada de Él. Vaya frase, ¿eh? Si nuestra fe vacila, no conseguiremos nada de Él. Nuestra confianza en Dios debe ser firme, y cuando más necesitemos su bendición, ella caerá sobre nosotros como una lluvia. Y cuando llueve, te mojas, entero.
Dios da sabiduría en respuesta a la oración. El Señor nos ha dado promesa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no zahiere, y le será dada. Está en el orden de Dios que aquellos que llevan responsabilidades se reúnan a menudo para consultarse mutuamente y para orar con fervor por la sabiduría que Él solo puede impartir. ¿Hacemos eso? Los que llevan responsabilidades, que se reúnan a menudo para consultarse mutuamente y para orar con fervor por la sabiduría. Importante, ¿eh? Fijaros. Unidamente presentad vuestros problemas a Dios. Hablad menos. Mucho tiempo precioso se pierde en hablar sin traer ninguna luz. Únanse los hermanos en ayuno y oración para obtener la sabiduría que Dios ha prometido que supliría liberalmente. O sea, a destajo, a demanda, toda la sabiduría que se le pida. ¿Se la pedimos? ¿Cuándo fue la última vez que oramos por sabiduría? Pensemos en ello. Y luego quizás nos quejamos, es que yo leo la palabra de Dios y es que no avanzo, no veo más, me quedo siempre a medias, no acabo de ver. ¿Y le hemos pedido a Dios la sabiduría? La gracia de Cristo está disponible, aún antes de que oremos. Aún antes de que la oración sea pronunciada o el anhelo del corazón sea dado a conocer, la gracia de Cristo sale al encuentro de la gracia que está obrando en el alma humana. Ya antes ve tu sufrimiento y ya antes empieza a actuar. Podemos reclamar sus promesas con audacia. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Presentad esta promesa cuando oráis. Recordémosla. Nos dice que la presentemos cuando oremos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fijaros que hay unas condiciones previas, ¿verdad? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vale, sí, pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces podéis pedir todo lo que queréis y os será hecho. Porque si estamos en sus palabras, vamos a pedir cosas coherentes con la gloria de Dios. Presentad esta promesa cuando oráis. Tenemos el privilegio de ir ante Dios con santa osadía. Fijaros, Si le pedimos con sinceridad que haga brillar su luz sobre nosotros, nos oirá y contestará. Pero debemos vivir en armonía con nuestras oraciones. No tienen valor si caminamos en dirección opuesta a ellas. Oramos por una cosa y hacemos otra. Entonces, ¿qué sentido tiene? He visto a un padre que, después de leer un pasaje de las Escrituras y orar con frecuencia, casi tan pronto como se levanta de sus rodillas, comenzaba a regañar a sus hijos. ¿Cuántos padres no hemos hecho esto? Pero ya no solo orando, ya sin orar, directamente. Cuando, ¿qué dice Elena White y qué dice la palabra de Dios? El enojo. Cuando te enojas con tu hermano es como ¿qué? Como si lo mataras, ¿verdad? Imagínate con tu hijo. Cuando estamos enojados debemos guardar silencio. Nos dice la palabra de Dios y nos dice también el espíritu de profecía. Fijaros, quizás en ese momento oraba para no regañar a sus hijos, oraba para tener paz, para que no lo sacaran de quicio. Y en ese momento se levanta de orar y empieza a regañar, ¿no? Por lo tanto, pongamos también la voluntad humana al servicio de Dios. Porque entonces Él nos ayuda. ¿Cómo podía contestar Dios la oración que se había ofrecido a este señor? ¿Y si después de haber increpado a sus hijos, un padre ora, beneficia esa oración a los hijos? No.
a menos que sea una oración de confesión a Dios. Los ángeles nos ayudan en respuesta a nuestras oraciones. Cuando esté por hablar apasionadamente, cierre la boca. No diga una palabra. Ore antes de hablar. Y los ángeles del cielo vendrán a ayudarle y a echar a los ángeles malos que quisieran inducirla a deshonrar a Dios, lanzar reproches contra su causa y debilitar su propia alma. Impresionante, ¿verdad? Tenemos que imaginarnos a ángeles malos susurrándonos: este te ha hecho esto, este te ha hecho lo otro, mira a él, mira a aquel, mira a aquel, dile algo, díselo ya. Y en ese momento, en vez de parar y guardar silencio y pedir a Dios para que sus ángeles nos digan qué hacer, caemos. Y caemos fácilmente. Cuesta muy poquito, ¿verdad? Oremos para eso. Los seres celestiales son concedidos como guardianes de todos los que trabajen en los caminos de Dios y sigan sus planes. Con ferviente y contrita oración podemos pedir que los instrumentos celestiales estén a nuestro lado. Podemos orar para que los ángeles nos ayuden. Ejércitos invisibles de luz y poder trabajarán con los mansos y humildes. No estamos solos. Recordadlo. Recordémoslo. El Evangelio progresará rápidamente como respuesta a la oración. A ver qué nos dice. Dios obraría poderosamente a favor de sus hijos hoy si ellos se colocaran totalmente bajo su dirección. Necesitan que el Espíritu Santo more constantemente con ellos. ¿Por qué el espíritu de oración? Constante. Porque necesitamos el Espíritu Santo siempre con nosotros, para que la obra de Dios prosiga, para colocarnos bajo su dirección constante, porque queda muy poco y hay que tomar ya decisiones. Si hubiese más oración en los concilios de los que llevan responsabilidades, si los corazones se humillaran más delante de Dios, veríamos abundante evidencia de la dirección divina y nuestra obra haría rápidos progresos. ¿No tiene que pasar algo rápido al final del tiempo? ¿No tiene que llegar el Evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin? Si no nos ponemos todos los que hemos recibido la verdad presente, a una, todos a una, en oración, para que la obra siga adelante, no va a llegar ese momento. O va a llegar, pero no será por nuestras oraciones, y quizá luego no estaremos nosotros allí. Serán otros que habrán hecho lo que tienen que hacer. ¿Queremos eso? ¿Estamos acomodándonos en el trabajo de otros, quizás? En nuestra parte. Si no podemos acompañar a esta persona, o al que predica, o al amigo, a hacer cualquier cosa, es la oración. La parte que podemos hacer, la que siempre podemos hacer para ayudar, es la oración. Siempre. La oración nos dará poder para vencer. Debemos llevar puesta la completa armadura de Dios y estar listos en todo momento para sostener el conflicto con las potestades de las tinieblas. Cuando nos asalten las tentaciones y las pruebas, acudamos a Dios para luchar con Él en oración. No dejará que volvamos vacíos, sino que nos dará fortaleza y gracia para vencer y quebrantar el poderío del enemigo. Ojalá que todos viesen estas cosas en su verdadera luz y soportasen las fatigas como buenos soldados de Jesús.
¿Qué nos está diciendo? Dejad de quejaros. Soportemos esas fatigas, porque nos tenemos que formar como soldados de Jesús. Entonces Israel podrá seguir adelante, reconfortado en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Y todo esto para vencer. No luchamos solos. No luchamos solos. Las bendiciones serán proporcionales a nuestra fe. Oren con fe y asegúrense de colocar sus vidas en armonía con sus peticiones, de modo que puedan recibir las bendiciones que han demandado. Condición, aparte de pedir cosas adecuadas, aparte de pedirlas para la gloria de Dios, ¿qué más? Tercera condición, vivir lo que oras. Si no vives la fe, no habrá bendición. Que no se debilite su fe, porque las bendiciones que se reciben son proporcionales a la fe que se ejerce. Fijaros, a veces hay una gran laguna de soledad, que vemos mucha negrura. Eso es para aumentar nuestra fe. Sigamos teniendo fe. Cuando hayamos pasado ese proceso, que no vemos el final, esa fe que hemos ejercido implicará que cuando llegue la bendición será proporcional a toda esa fe que hemos tenido. Que no se debilite su fe. Dice, conforme a vuestra fe os sea hecho, palabra de Dios, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Oren, crean y regocíjense, canten himnos de alabanza porque Él les ha contestado las oraciones. Acéptenlo al pie de la letra porque fiel es el que prometió. No se pierde ninguna súplica sincera, el canal está abierto. Recordaros, abre y ninguno cierra, el canal está abierto. La corriente está fluyendo. Fijaros, es como si al tener el canal abierto estuviéramos enchufados a Dios, literalmente. Y por ese cable, por esa cuerda, si queréis decirlo, pasa una corriente que fluye por ese canal. Puede ser canal de agua, ponle la simbología que queráis. Pero si no estamos conectados, no fluye esa corriente. Y el canal está seco. Y cuando fluye una corriente por un canal es para ir hacia otro lado. No te la quedas tú, llega a los demás. Lleva propiedades salutíferas en sus aguas. Esta tubería que has conectado al cielo lleva un agua de salud, derramando una corriente restauradora de vida y salud y salvación. Agua de vida. Fijaros, qué simbología utiliza aquí Elena de White. Un conducto, un canal, ¿no? En otros textos dice que nosotros somos un canal también. Perdón, en otras citas. Y hasta aquí el capítulo 5. Espero que haya sido de provecho para todos como lo ha sido para mí. Vamos, recordaros el email oraciones@elgranengaño.com y vamos ahora a leer un testimonio para finalizar. Es un testimonio, el testimonio de Gabriel Medina. Me envió un email a este correo de oraciones y nos dice: gracias por el trabajo que estás haciendo. Me gustan las exposiciones que haces y estos talleres de oración me vienen muy bien. Lástima que no siempre los pueda ver en directo. Gracias a ti y solo recordar que solo leo lo que dice Elena White, lo que dice el Espíritu de Profecía, lo que dice la Palabra de Dios. Recordar quién es la fuente de la información, sobre todo, por favor. Yo hace poco tiempo que he empezado a orar. Llevo poco tiempo como creyente. Al principio me costaba,
No sabía ni qué decir y no duraba ni 5 minutos. ¿A cuántos nos ha pasado esto? Ya no solo a los que llevan poco orando, a los que llevan toda una vida orando, también pasa. Pero poco a poco lo he ido incluyendo más en mi vida y la sensación cuando estoy plenamente concentrado en la oración es increíble. Yo empecé a hacer meditación cuando tenía 15 años. Al hacer meditación me entraba en un estado de paz, alegría, bienestar, a la vez que lleno de energía. Pero para llegar a eso tenía que estar bastante tiempo orando. Orando he obtenido eso, pero con más intensidad y en mucho menos tiempo. Solo con darle gracias y alabar a nuestro Dios eterno. Hermano, quería comentarte algo, ya que tú tienes más experiencia. Cuando cometo un pecado de esos que son nuestro punto débil, por así decirlo, y que cuesta más superarlo, pues bueno, cuando lo comento y me doy cuenta, muchas veces digo, ¿con qué cara voy a pedir perdón? Y ya pedí perdón y estoy cayendo otra vez. ¿Cuántas veces nos pasa eso? A todos. O sea, Gabriel, tranquilo, porque es normal, aunque no debería serlo, lo es. Y todos tenemos un trabajo que hacer. Sé que Satanás quiere que pensemos así y que hay que arrodillarse y pedir perdón con sinceridad, pero a veces para mí es inevitable pensarlo, porque me siento una inmundicia, pero aún así me pongo a orar. El problema es el siguiente y es lo que me frustra. Cuando voy a orar me bloqueo, no puedo estar centrado en lo que digo, se me hace un nudo en el estómago y literalmente no puedo orar para pedir perdón. Eso me entristece mucho. Gracias, Ángel, por dedicar tu tiempo para que los demás aprendamos a estar en comunión con nuestro Dios. Que Dios te bendiga y derrame el Espíritu Santo sobre ti y te dé luz en el estudio de la palabra de Dios. Un abrazo. Gracias por tus oraciones, Gabriel, y desde luego el tiempo que dedico también, la verdad es que cuando yo empecé a hacer todo esto, lo empecé a hacer para mí. Y es que egoísta, ¿verdad? Pues empecé a estudiar este libro para mí y cuando vi lo que había ahí, sentí la necesidad de expresarlo para que muchos lo pudieran ver y pudieran coger ese libro y leerlo y releerlo, porque es necesario, de verdad. Yo contesté, hola Gabriel, antes de nada, gracias por tus palabras de apoyo, espero que todo lo dicho en ese taller sea para la honra y gloria de Dios Todopoderoso, en eso van mis oraciones. Yo soy deficiente en mi relación de oración con Dios, por eso también empecé el taller. Vi que había muchos como yo y cuando comprendí que la oración era la base y que conocerla y hacerla adecuadamente era la puerta para vivir, una necesidad de explicarlo fluyó y al comprender el estado de la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3, vi que era el momento. El Espíritu Santo ha de derramarse en todos nosotros para dar el fuerte pregón y proclamar la segunda venida de Jesús, pues como dice Elena White, si no vivimos en espíritu de oración, no vamos a estar preparados para su venida. Mi único deseo es hacer la voluntad de Dios en todo momento. Respecto a lo que me comentas, quizás haya dos cosas a comentar. La primera, la sensación, porque él habla de la sensación en la oración, ¿verdad? Dios no presenta la oración como método de conexión con Él y por lo tanto el único medio por el cual recibir su energía, la cual es un poder, el cual es el amor. Jesús vivía en espíritu constante de oración y oraba noches enteras para mantener esta conexión. Pero no debe movernos a orar, buscar una sensación. Eso debemos tenerlo en cuenta. Que la oración sea racional. Debemos orar para que Dios nos dé, lo expresé mal, necesidad de orar. Y lo que es más importante, para que Dios ponga la necesidad de orar en los demás. Esa oración puede ser muy sentida en unas ocasiones y no tanto en otras. Solo el corazón contrito y sincero cuenta. Y en esos momentos de mayor angustia, en los que el nudo entra en la garganta, son los decisivos. Satanás te recuerda que eres culpable y tú sientes la pena y crees que Dios no merece escuchar tus reiteradas caídas y que no eres digno, etc. Pues fíjate que pensando eso estamos haciendo inútil la muerte de Cristo en nuestro favor. Al inducirnos Satanás a pensar eso, estamos asumiendo que la muerte de Jesús no fue suficiente provisión para nuestros pecados. ¿Hay mayor presunción? Es un gran engaño satánico disfrazado de extrema humildad que en realidad hace que neguemos a Jesús. Fíjate qué sutil, le dije. Nada de lo que digas a Dios le va a escandalizar, nada de nada. Él quiere que se lo digas todo. Ese proceso es un proceso de limpieza de nuestro corazón.
identificamos nuestro pecado y lo negamos, poniéndolo a los pies de la cruz. Pues por esos murió. Esos pecados le mataron y a la vez esa muerte nos liberó de la condenación de la ley, pues todos los pecados, también los que vas a cometer, fueron perdonados. Eso le contesté y sigo. Pero Jesús dijo, ve y no peques más, ahí radica el problema. En todo resuenan esas palabras, pero volvemos a caer. Resiste a Satanás y se apartará de ti. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. No desesperes, pues Satanás se frota las manos en la desesperación. Colosenses 3:17, y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Esta es la clave, hermano. Memoriza este texto, y cuando la tentación te asalte, recítalo en tu mente, te ayudará a mantener el espíritu de oración necesario, y pondrás el nombre precioso de Jesús delante, y la tentación será vencida por Jesús, pues tú no puedes solo. Apártate de la fuente de mal y pon a Jesús delante. Eso te hará reflexionar siempre. Un escrito está, nunca falla. También es importante que si te sientes con imposibilidad de orar, pues la pena por tus actos te lo impide, empieces a orar fervientemente por los demás, por los que te rodean, por los que hayas hablado alguna vez de Cristo, por las semillas plantadas. Eso desencallará además, es una oración necesaria que vivifica al que la hace. La oración intercesora da vida a los huesos y te ayudará a seguir en conexión con Dios. Y luego más adelante en la oración podrás afrontar tus propias cuitas. No esperes una sensación. Confía en el poder vivificante de la oración. Orar por la fe en sus promesas y bendiciones. Orar por fe es duro, pues no ves la luz, no sientes estar con Él, oración sin sensación, pero por fe sabes que lo estás, pues Dios no nos abandona nunca. Eso hace seguir adelante y la luz de la bendición llega de la manera que Cristo crea que será de mayor provecho para tu salud espiritual. Confía en Él, sabe que puedes superar esta prueba, si no, no la hubiera permitido. También afronté el segundo tema, que es lo que hablaba él de la meditación. Os pongo también mis respuestas porque quizá puedan ayudar también a alguien más. Espero que así sea. Me comentas que has estado haciendo meditación desde jovencito. Debo decirte que la meditación es peligrosa. Lo hemos tratado ampliamente en las conferencias que hemos dedicado en el apartado de puertas dimensionales. Y aquí le explico dónde puede encontrar ese apartado y lo que es realmente esa meditación. El peligro de estas prácticas orientales radica en que se abren puertas, pero estas no se dirigen a Dios, sino a una supuesta fuerza o energía universal, la cual se supone fluye a través nuestro, que sale por un chakra y entra por otro. Es una imitación pensada por Satanás para conseguir abrir la puerta de nuestra mente subconsciente e implantar sus directrices. Como tú has dicho, es necesario mucho tiempo para la meditación efectiva y además está completamente basada en complacer el yo. La oración es completamente diferente, es la línea segura. En la oración hablas con Dios, en la meditación abres la puerta a las corrientes eléctricas de Satanás. Así la define Elena White, tal y como explica la hermana White, cuando habla de la hipnosis. Leed, cuando Elena White habla de la hipnosis o el mesmerismo, habla de las corrientes eléctricas de Satanás. Es muy interesante. La meditación es un tipo de autohipnosis y es el mismo proceso cerebral que el utilizado por los mediums espiritistas. Les recomendé el libro Fuerzas superiores que actúan en la vida humana. Si no lo habéis leído aún, leedlo, de Fernando Chaik. Lo podrás encontrar en el apartado libros, ya le digo, de la web. Si estuviste muchos años meditando, has estado exponiendo tu mente, tu espíritu a influencias que precisamente no venían de Dios. Eso puede estar influyendo en lo que te pasa. Satanás no quiere dejar irse a quienes han tenido en sus garras durante tanto tiempo. Lo ha hecho con todos nosotros, en nuestros respectivos puntos débiles. Quizás ese sea el tuyo. Ponlo en oración, pídele perdón por haberte expuesto a la energía de Satanás sin saberlo. Dile a Dios que te libere del yugo del mal en el nombre sagrado de Jesús. Dios no falla. Te recomiendo que sigas viendo este ciclo de conferencias sobre la oración. Nos va a dar muchas pautas a todos, me incluyo, y nos va a ayudar a confiar en el poder perdonador de Dios. Gabriel, desde hoy ya estás en mis oraciones. Solo decirte, si me permites poner tu testimonio en la siguiente conferencia, como he hecho,
y Él me lo ha permitido, leeremos su respuesta. Por favor, sigue informándome de cómo vas yendo. Lucas 8:50, no temas, cree solamente. Persiste en tus oraciones, en el estudio y escudriñamiento de las Escrituras, y no serás vencido por los ataques satánicos. Un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Y Él me devolvió la contestación y con esto acabamos. Hola Ángel, muchas gracias por contestarme y darme esos consejos que falta me hacen y por tenerme en tus oraciones. Que Dios te bendiga, a ti también. Primeramente, comentarte que puedes usar mi testimonio cuando quieras, y así lo hemos hecho. Gracias, Gabriel, porque mucha gente puede estar en el mismo estado que tú. Pondré en práctica tus consejos como también pongo el que una vez te oí, sin mal no recuerdo, en una escuela sabática, que había que orar aunque no se tenga ganas. Eso se me quedó grabado y es algo que utilizo. Recordemos que eso viene precisamente de la oración por fe, capítulo que tocaremos también del libro de oración de Elena White. Respecto a lo de la meditación, es algo que quité de mi vida hace tiempo, con una experiencia que no me agradó, gracias a Dios. Y bueno, Dios en esos momentos me ayudó, y de las primeras conferencias que vi de ustedes fueron la de las puertas dimensionales, o sea que justamente yo sin saberlo le recomendé ver las puertas dimensionales, y resulta que esas son las que le ayudaron a su conversión, o sea que alabado sea Dios y el trabajo que se hizo con esas conferencias. Y las que hablaban de la masonería, y aunque todas las cosas de Dios me parecían un rollo en esos momentos, porque estudiaba mucho sobre la ley de la atracción, New Age, acepté sin resistencia alguna el dejar todos esos temas de meditación y temas de la ley de la atracción, el no adorar imágenes, etc. Muchas otras cosas las he ido creyendo, pero implantando poco a poco en mi vida, como por ejemplo la oración. Seguiré muy atento a los talleres y te iré informando de cómo voy llevando el tema de la oración. Muchas gracias de nuevo por tomar tu tiempo para ayudarme. Gracias a ti, porque esto va a ayudar a muchísima gente, de verdad. Que Dios bendiga el taller en el que estás trabajando y el Espíritu Santo te guíe igualmente. Pues nada, hermanos, hermanas, todos aquellos que hayan visto esta conferencia, espero que nos haya quedado claro a la conclusión a la que debemos llegar con todo lo que hemos leído hoy. Realmente tenemos una cuerda ante nosotros que debemos agarrar con fuerza. Esa cuerda es la cruz del Calvario. Meditemos sobre lo que pasó allí, en todo momento, porque fue algo increíble. Y eso nos hará mantenernos en oración constante para demandar luz y sabiduría sobre ese hecho y sobre todo lo que nos rodea. Total dependencia de Dios, total dependencia de Dios. Cuando no oramos, cuando decidimos que lo haremos luego o dejamos entrar un mal pensamiento, todo eso nos aparta de Dios. Por lo tanto, estamos dejando la cuerda. Creo que si ponemos en nuestra mente esa visual de coger la cuerda o soltar la cuerda, vamos a estar más atentos. No olvidemos ese sueño. Vamos a orar. Padre Santo, Padre nuestro, Padre bueno y misericordioso, que estás en el cielo, tú que sostienes esa cuerda, que sabemos que nunca vas a soltar y que nunca se va a romper. Señor, llénanos de confianza en esa cuerda, porque es lo que nos va a hacer llegar ¿a dónde? A la Nueva Jerusalén, a prepararnos para ese viaje impresionante que nos tienes preparado, a través de Orión, hasta llegar al cielo. Oh Padre Santo, perdona nuestros pecados, nuestras pretensiones personales y la alimentación del yo. Entra en nuestro corazón y danos un corazón nuevo, Señor. Reclamamos tus promesas, pues tú nos dices: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que busca halla,
y el que pide recibe. Reclamamos, Señor, tus promesas con esa santa osadía de la cual nos pides que abusemos, Señor. Oremos y oremos todos con fervor. Ayúdanos a restar ante ti en espera de las bendiciones y comprendiéndolas. Ayúdanos a orar de la manera adecuada, por las cosas adecuadas, y a vivir la fe, y a vivir las oraciones. Señor, perdona nuestras faltas, que son muchas. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.